Buenas noches, mi nombre es Mauricio Gómez. Hoy vamos a hablar de obligaciones. ¿Dónde nacen las obligaciones? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Dónde se extinguen las obligaciones en el derecho colombiano? Dentro de nuestra introducción tenemos los efectos, las formas, la extinción. Es fundamental para comprender el aparato judicial, el funcionamiento del sistema jurídico colombiano. Este análisis lo vamos a desarrollar en tres partes, profundizando en cada uno de ellos. Vamos a hablar primero del origen de las obligaciones. Nos preguntamos dónde nacen las obligaciones. Las obligaciones nacen en tres elementos: la ley, los contratos y los hechos ilícitos. Vamos a hablar de la ley y lo vamos a hablar con un ejemplo. Mauricio Gómez sale de su casa y atropella a Pepito Pérez. Culpable, con dolo, como sea, pero lo atropella. Se causan unos daños y perjuicios a Pepito Pérez y por lo tanto la ley me obliga a compensarlo. Eso es, nacen obligaciones dentro de la ley. Los contratos, sabemos que los contratos son acuerdos de voluntades entre dos o más personas, unilaterales, bipartito, como quiera que se vea. Este contrato hace que nazcan unas obligaciones de dar, hacer, no hacer. Entonces, cuando Mauricio va y se casa con Alejandra, es un contrato. Nacen unas obligaciones durante el contrato y posterior al contrato pueden generarse otras. Los hechos ilícitos también, como podemos poner un ejemplo, el enriquecimiento ilícito, causando unos daños, unos perjuicios a terceros, me enriquezco, apropiándome de sus bienes. Esto causa unas obligaciones en cuanto a la compensación, o en cuanto a la indemnización, o en cuanto el Estado me retiene los bienes o me obliga a contraprestar esos hechos ilícitos que fueron causados por mi accionar. Complejidad y diversidad de las normas. Tenemos dos elementos que juegan un papel importante en el tema de las obligaciones. Es el Código Civil colombiano, que es la ruta, es el curso de acción, es la regla de norma que nos guía en cuanto a las obligaciones, una cantidad de artículos que regulan todos los aspectos en cuanto a obligaciones. Y la jurisprudencia, que es el apoyo de la Corte Suprema como órgano de cierre de esta jurisdicción, es amplia y genera una cantidad de jurisprudencia que todos los días en la administración de justicia se apoya para tomar decisiones en cuanto a las obligaciones. La distinción entre las diferentes fuentes de las obligaciones. Ya hablamos de ley, ya hablamos de contratos, ya hablamos de hechos lícitos. La interpretación de la voluntad contractual, las cláusulas contractuales generan otro tipo de obligaciones, pueden generar, dice aquí, generar controversias sobre el contenido y alcance de las obligaciones. Es parte en el contrato del acuerdo y es amplio el alcance de las obligaciones en ese tipo de origen, de fuente de las obligaciones. Vamos a hablar un poquito de los efectos de las obligaciones. Pueden tener diferentes efectos dependiendo de su naturaleza y de las circunstancias del caso. Entre los principales efectos se encuentra la obligación de dar. Esta no es más que entregar la cosa, la tradición de la cosa. Hay un acuerdo de compra entre Pepito y Juanito y yo le entrego esto y él en contraprestación me da un dinero. La obligación de dar, la obligación de hacer. No es nada más que en un contrato de obra, yo voy y como maestro de obra pinto, me pagan para pintar unas paredes y esa es mi obligación. Yo tengo que realizar una acción y en contraprestación recibo una remuneración. La obligación de no hacer, abstenerme de realizar una acción. En el caso de una servidumbre en un lote, pues yo tengo mi vehículo, la persona sembró, hay un sector en el que yo no puedo pisar porque voy a causar unos perjuicios, unos daños en la siembra del propietario, pues se llegará a un acuerdo, pero en ese acuerdo nace una obligación mía de no hacer, de no transitar con mi vehículo donde voy a causar ese daño. Esos son los efectos de las obligaciones. Tenemos una problematización, determinación de los efectos de las obligaciones. Es importante comprender los diferentes tipos de efectos, qué los causa, cómo se generan, dónde se generan y cuál es el arreglo o dónde se pueden extinguir esos efectos. Las formas de extinción de las obligaciones es importante aquí. El pago es uno de los más importantes y el que más podemos ver en la extinción de las obligaciones. ¿Cómo se da? Pepito va a comprar este celular donde Juan. Yo tengo la obligación de entregarle este celular y en contraprestación tengo que recibir un dinero. Esa es la obligación, el pago o cumplimiento de la prestación o objeto de la obligación, y así muchas en un contrato
de obra, en un contrato de servicios, en un contrato de arrendamiento, en una compra-venta, en todo lo que ustedes se les pueda imaginar, se puedan imaginar dentro del marco jurídico. La novación, sustitución de una obligación por otra. Empezamos nosotros un acuerdo en el que había una obligación, pero cambian las circunstancias de momento, cambian las circunstancias del contrato, cambian las circunstancias de la obligación y se cambia por otra obligación. Por ejemplo, hicimos un acuerdo los dos, Juanito pone el predio, yo pongo la semilla, vamos a sembrar, se dañó por X o Y razón parte del cultivo, ahora viene otra obligación, que tengo que sembrar nuevamente en otro sector, o tengo que indemnizar a Juan por los daños hayan sido causados por mí. Nace otra obligación dentro de la que ya se había generado en el origen del acuerdo o contrato. La compensación, extinción de dos obligaciones recíprocas hasta el concurrente menor. Perdón. Compensación no es más que causada por un daño o un perjuicio. Cuando yo, dentro de por culpa, dolo, preterintención, causo un daño, pues estoy obligado, la norma me obliga, a compensar ese daño. Una indemnización, podemos hablar de indemnización, la remisión, perdón de la deuda por parte del acreedor. Entonces esto difícilmente se ve, pero está dentro de la norma regulado, y es que Pepito me debe un dinero a mí y por X o Y razón yo decido abstenerme de cobrarle ese dinero, y ante la ley voy ante el señor juez y le digo que no tengo problema en que Pepito no me pague. La confusión, cuando el acreedor y el deudor se reúnen en la misma persona, pues si yo soy el heredero de una fortuna y dentro de esa fortuna también debo un dinero o tengo una obligación o tengo una contraprestación dentro de esa fortuna, pues yo soy el que recibo, yo soy el que doy, se extingue la obligación. La prescripción, extinción de la acción para exigir el cumplimiento, el tiempo. Ustedes saben que el tiempo en el derecho juega un papel importante, y en el caso de las obligaciones pues hay una prescripción. En el caso de una deuda, un proceso ejecutivo, una letra de cambio, pues tendrá un tiempo especificado en la norma que me dice: usted tiene este tiempo para ir ante el juez a cobrar su letra de cambio. Vendrá un momento en que el tiempo se le acabó y esta es la prescripción. Como conclusiones, tenemos que dentro de lo más importante de las obligaciones, conocer su origen, dónde nacen, conocer los elementos que juegan en la configuración de las obligaciones, el contrato, los hechos ilícitos y la ley, lo que hablamos anteriormente, las clases de obligaciones unilaterales, multilaterales, de género, muchísimas tipos de obligaciones, la complejidad normativa que está en contexto con las obligaciones. La extinción es importantísima, conocerla, cómo la norma especifica de manera expresa en el Código Civil cómo se extinguen las obligaciones. Cuando se termina una obligación y yo no tengo derecho ante la Administración de Justicia, en algún caso se presente abuso del derecho, cuando vuelvo y exijo, en este caso saber cuándo se ha extinguido una obligación. Eso es todo. Gracias.